Hola, ¿qué tal? Bueno, nuevamente juntos, esta vez en el capítulo 5 de la primera temporada, y vamos a hablar en esta oportunidad del reglamento de propiedad horizontal, la norma básica del consorcio de propietarios. Recordemos, como siempre, que este ciclo de videos viene orientado a la comunidad en general que vive en este tipo de lugares y no para expertos ni profesionales de la materia. Vamos a comenzar. Bueno, para tratar de darle contenido y que ustedes puedan identificar qué elementos tienen que constituir y ser constituidos en el reglamento de propiedad horizontal, nos parece mejor, más que hablar, poder representarlo por una escena en la cual un desarrollador, un constructor, requiere asesoramiento legal respecto a justamente el contenido que tiene que tener este instrumento fundacional del consorcio de propietarios, que es este reglamento de propiedad horizontal. Vamos a verlo juntos. Bueno, parece que la obra ya prácticamente la tengo terminada. Ahora tengo que empezar a poder darle un poco de forma jurídica a este edificio. Creo que voy a llamar a este abogado que me recomendó el administrador de donde tengo el estudio, doctor Castro, creo, a ver si podré llamarlo, porque tengo que hacer el reglamento de copropiedad y administración. Y qué mejor que él para que me diga cómo hacerlo, ¿verdad? Hola, sí, con el estudio jurídico, por favor, con el doctor Raúl Castro. Sí, buenas tardes, doctor Raúl Castro habla. ¿Cómo le va? Sí, lo tengo aquí identificado. Me había avisado el administrador que me iba a llamar. ¿Cómo anda usted? Mire, habla el constructor, Javier. Yo lo molesto de parte de la administración La Respuesta Veloz, donde yo tengo el estudio de arquitectura en el edificio de la calle Avellaneda. Me comentó el administrador que ante cualquier problema podía consultarlo con usted por un tema legal de un consorcio de un edificio que estoy a cabo de prácticamente terminar de construir. El tema es el siguiente: necesitamos hacer el reglamento de propiedad horizontal, que vio que es requisito indispensable para poder someter el edificio al régimen de la propiedad horizontal. Y bueno, me interesaba poder contar con su asistencia profesional, por supuesto contratándolo, para que nos orientara en cómo hacer, qué redactar, qué colocar, etcétera. ¿Podría molestarlo por eso? Entiendo, perfecto. Sí, con todo gusto, con todo gusto. Igual, si a usted le parece, yo le puedo ir diciendo, no sé si usted quiere tomar nota, si tiene forma de tomar nota, le voy comentando así lo que me recuerdo a grandes rasgos. Pero básicamente, una de las cuestiones primordiales iniciales que va a tener que contener el reglamento de propiedad horizontal es la determinación del terreno. Esta es una determinación catastral, ¿no? Parcela, circunscripción, bueno, toda la nomenclatura catastral, la ubicación en los ejes de coordenadas, etc. Luego, la determinación de las unidades funcionales y si tiene unidades complementarias, entonces cuánta cantidad de unidades funcionales o complementarias hay, las ubicaciones, etc. La enumeración de lo que son bienes propios y la enumeración de lo que son cosas y partes comunes. Los bienes propios, lo que van a pertenecer a los titulares de dominio de cada una de esas unidades funcionales / complementarias, y lo que es cosas comunes y partes comunes, bueno, justamente lo que tiene que ver con lo que va a componer justamente, que es otra de las cuestiones que hay que establecer en el reglamento, el patrimonio consorcial. El consorcio, como una persona jurídica, tiene entre parte de los atributos de la personalidad que manda la ley un patrimonio, y justamente ese patrimonio se conforma, entre otras cosas, con esos bienes, esas cosas comunes, ¿no? Luego también la parte proporcional que le asiste a cada unidad funcional de propiedad sobre el total. O sea, usted va a tener, supongamos, 10 unidades funcionales. Si fueran todas iguales, cada una va a tener un 10%, porque es un 10% propietario de las partes y cosas comunes, ¿correcto? Esto después igualmente es un trabajo que hace justamente el agrimensor cuando hace la mensura y la subdivisión, y luego lo afecta al régimen de propiedad horizontal. Hace una planilla, una serie de cálculos, una cifra polinómica que justamente llega como conclusión a la determinación de ese porcentual que usted se lo van a decir, y lo va a tener que volcar en el reglamento de propiedad horizontal.
va a tener que también indicar, que siempre se hace de esa manera, que la contribución que paga cada unidad funcional para las expensas, el gasto común del consorcio, va a tener relación directa con esa determinación de la participación en la propiedad del todo, o sea, el porcentual en definitiva. El uso de esas partes comunes y cosas comunes y su forma de conservación, el destino que tengan, y acá donde un poco vendrá el perfil de mercado al cual oriente usted el edificio, esto es si es vivienda unifamiliar, esto es si es vivienda unifamiliar y actividades profesionales, esto es si vivienda unifamiliar, actividades profesionales y o actividades comerciales, etc. Esto es un tema que bueno, va a tener que ver con el perfil de negocio que usted haga inmobiliario. Luego también las facultades que se le otorgan a la asamblea de propietarios, por ejemplo, no necesariamente, pero puede existir que en el reglamento atribuyan determinadas facultades a la asamblea. Bueno, el momento y el lugar oportuno para volcarlos es en el reglamento de propiedad horizontal. De la misma forma que la manera en que deben hacerse las comunicaciones de llamado a asamblea. Esto es el medio que debe utilizarse. Acá se puede aprovechar para crear algunas formas algo más modernas de notificación, la forma en que los firmantes o los peticionantes de una asamblea tienen que acreditar su voluntad de pedir una asamblea, etcétera, etcétera, ¿no? Otras cuestiones que también suelen colocarse en el reglamento de propiedad horizontal es la cantidad de poderes que puede llevar un propietario representando a otro que está ausente cuando tiene que asistirlo en una asamblea, o sea, el máximo, en definitiva, 2, 3, 5, lo que fuere. Las determinaciones de mayorías necesarias, cuando hablamos de mayorías necesarias estamos hablando siempre por encima de las que establece el Código Civil y Comercial, que es la de mínima, pero puede haber para determinadas decisiones que este consorcio de propietarios en definitiva quiera instrumentar conforme las particularidades que tenga ese consorcio, puede establecer mayorías agravadas, o sea, por encima de esas de la ley. Por ejemplo, la mayoría para la modificación del reglamento de propiedad horizontal, que podría ser inclusive superior a la que marca la ley de fondo del Código Civil y Comercial. La forma en que se computan estas mayorías, reitero, siempre por encima de lo que establece claramente el Código en cuanto a la forma en que se establece esta mayoría o para determinadas cuestiones. O sea, todo lo que usted va a poder crear en el reglamento de propiedad horizontal como un acuerdo consensual es porque está en consenso entre las partes, comprador y vendedor o consorcio y propietario, va a ser siempre subiendo la vara de los mínimos que establece la ley, nunca al revés. Después usted va a también poner alguna suerte de prohibición para la cesión o para la locación de unidades complementarias a terceros ajenos al edificio. Por ejemplo, supongamos, desconozco el caso de usted, pero tiene unidades funcionales y tiene cocheras. Esas cocheras como unidades complementarias van a ir adosadas jurídicamente y escrituralmente y catastralmente a la unidad funcional a la cual pertenecen. Pero el reglamento podría decir que esa cochera no puede ser alquilada a ninguna persona que no tenga una propiedad en el edificio. No puede ser alquilada para el uso de un propietario que vive enfrente y que no tenga donde dejar el auto. Si no dijera nada, obviamente lo podría hacer, porque nada de todo lo que no está prohibido está permitido, pero podría el reglamento privarlo y esto muchas veces se hace por una cuestión de seguridad, de celo, etcétera, etcétera. Podría hacerse, el momento de ubicarlo es ahora en el reglamento. Se designan también en el reglamento facultades especiales para el administrador. La forma de designación del administrador, me refiero a forma, no a los quórums, a las mayorías, sino a la forma, cómo puede establecerse, si tiene que haber un concurso, una presentación o lo que fuere. El plazo del ejercicio financiero del consorcio, que el administrador deberá respetar y del cual se va a disparar el tiempo en el cual va a tener que convocar la asamblea, generalmente 60 días posterior al cierre del ejercicio, pero hay que marcarse en el reglamento cuándo cierra ese ejercicio, 31 de diciembre de cada año, por ejemplo. ¿Cuál es también el ejercicio financiero? Algunos reglamentos diferencian el ejercicio contable del ejercicio financiero, no es la mejor situación porque genera una disparidad de criterios, pero bueno, algunos lo hacen, yo no lo aconsejo. Y también las facultades especiales que pueda tener el órgano Consejo de Propietarios en el caso de que quiera atribuirse estas determinadas facultades, no necesariamente. Perfecto, doctor, excelente, me ha quedado muy claro.
He memorizado todo lo que usted me ha dicho. Igualmente, seguramente en alguna reunión personal sería importante que lo volviéramos a refrescar. Ahora, le hago una pregunta. Yo en el edificio podría mezclar, llamémosle, distintas unidades funcionales con distintas destinos, llámese vivienda permanente, comercial, profesional, etcétera. Sí, claro, sí, sí, por eso, como le comentaba antes, tiene que estar aceptado en el reglamento de propiedad horizontal, pero usted puede tener una, dos o más destinos para las unidades funcionales. Puede tener destino de unidades funcionales, destino vivienda unifamiliar, puede tener destino exclusivamente profesional, por lo cual solamente puedan ser oficinas, nadie puede habitar, puede tener ambas opciones, unidades familiares y unidades profesionales, puede tener destino comercial, obviamente va a ser locales y quizás algunas oficinas o algunos pisos. Tiene que ver esto muchas veces con la afluencia de público para no molestar a las unidades que son destinadas a vivienda. Bueno, todo tiene que ver con el criterio de constructivo y urbanización que usted pretenda darle al edificio para la mejor convivencia de todos los propietarios. No nos olvidemos que el constructor construya su negocio inmobiliario, pero siempre es interesante que le deje a los que vienen luego, los compradores que van a convivir por siempre con ese edificio y esa norma reglamentaria, un instrumento legal que les permita convivir de una manera medianamente civilizada. Bien, ahora volviendo sobre lo anterior, ¿verdad? Dígame, ¿no hay forma de en el reglamento establecer algún sistema un poco más moderno de lo que uno está acostumbrado, esto de las asambleas, mediante citación por escrito, etcétera? ¿Hay forma de, utilizando tecnología o los medios actualmente disponibles para las comunicaciones, de hacerlo un poco más ágil, más eficiente? Sí, por supuesto, por supuesto. Por eso también le comentaba en la primera respuesta que le había dado, es muy interesante lograr esto. Fíjese que por una cuestión lógica, ¿no?, de la modernidad, de los sistemas de comunicación, seguir sosteniendo que el único medio de comunicación, tanto de una convocatoria como de un pedido de temario o lo que fuere, es el medio fehaciente que implica, fehaciente con constancia de recepción, una carta documento, una carta certificada que certifica el contenido, una nota con copia que me reciba el administrador bajo firma, son los tradicionales métodos. Ahora, hoy por hoy es posible validar la identidad del que me envía, por ejemplo, un documento electrónico, una petición vía email, para lo cual hay que generar todo un ritual que puede estar en el reglamento, por supuesto es el ideal, una reglamentación de comunicaciones en la cual, por ejemplo, cada propietario tenga que, por un medio fidedigno, determinar una dirección de correo que es única e irrepetible, con un servidor determinado, ¿no? Como hago eventualmente en un banco, que lo que hago es certificar mi identidad mediante un correo electrónico. Y luego voy a tener una password, una clave que me va a otorgar el consorcio. Con esas dos validaciones yo pudiera enviar una notificación y el administrador va a saber que el que le está haciendo esa petición soy yo y no es otra persona. Así que se podría hacer, si lo receptamos en el reglamento sería obviamente brillante. Ah, pero mire usted, qué interesante lo que me dice, es muy útil. Y cuénteme, con respecto a estas cartas poder, vio que se suelen hacer en los consorcios donde un propietario puede representar a otro, ¿también habría forma de esto establecerlo por algún sistema un poco más moderno? Sí, también, por supuesto. O sea, en la medida que usted tenga establecido este sistema que le comentaba antes de notificación electrónica, si el propietario, mediante una forma de validación idónea y que me dé la tranquilidad de que me está hablando ese propietario y no otro, y me puede peticionar una asamblea, la incorporación de un punto al orden del día, pues también me podría decir que valida a tal persona para que me represente en la asamblea. Estamos hablando siempre no de un poder en los términos notariales, un poder amplio de administración o de disposición y administración. Estamos hablando simplemente de una carta poder para representar al propietario en el acto asambleario, ¿verdad? Bien, entiendo. Ahora, dígame, porque una experiencia lamentable que he tenido en otra construcción que hice en su momento, hay posibilidad, este edificio va a tener tiene cocheras, ¿no? ¿Hay posibilidad de limitar de alguna manera que estas cocheras no sean cedidas, ya sea en uso o en transferencia en propiedad, a personas que no habiten el edificio, que no tengan su negocio, su profesión? Sí, también puede, claro, como también le decía antes, podemos hacer eso. Usted va a poder en el reglamento restringir la disposición libre de el otorgamiento del uso de esas unidades complementarias a terceros ajenos al edificio. Por, ya le digo, seguridad, por celo, por lo que sea.
obviamente esto no va a caer en una acusación de discriminación, porque es algo que está dentro de lo que se llama propiedad privada, el ejercicio ilícito de la propiedad privada. Lo que no puede suceder es que esto se pretenda hacer si no está receptado en el reglamento, porque la realidad es que es una prohibición que tiene que estar expresamente establecida en la norma fundacional del consorcio, que es el reglamento de propiedad horizontal. Si no fuera así y el día de mañana quisieran restringir esto, solamente podría darse si la totalidad del consorcio, ya no una mayoría, la unanimidad del consorcio de los propietarios dijeran que sí, se autorrestringen este ejercicio del derecho, que no es ni más ni menos que un derecho constitucional, derecho del ejercicio de la propiedad privada. Y va a surtir efectos entre los que están en ese momento votando. Cuando ese inmueble se transfiera a un tercero, ese tercero no va a ser obligado a cumplir lo que el anterior se obligó mediante asamblea, salvo que la asamblea reunida en forma unánime decida modificar esto, y esa modificación modifica el reglamento y el reglamento se inscribe en el registro. Entonces ahí sí, a partir de esa registración, que es lo que implica una determinación hacia los terceros, una exposición frente a los terceros ajenos al consorcio, entonces sí es oponible al nuevo comprador porque está publicitado en el reglamento, en el registro respectivo. Bien, y dígame, en tanto lo que usted un poco me nombró al principio, como lo que yo he podido leer del Código Civil y Comercial, ¿a qué se refiere la norma cuando habla de facultades especiales del administrador? ¿Qué significa? ¿Tiene poderes absolutos, poderes especiales? ¿Qué significa eso? Bueno, facultades especiales obviamente se va a restringir a aquellos consorcios que tengan particularidades específicas, sobre todo particularidades donde generalmente o tienen alguna actividad de renta comercial, tienen locales que son propios me refiero de propiedad del consorcio de propietarios, que no son unidades funcionales, sino son partes comunes, pero que son susceptibles de ser explotadas comercialmente. Entonces se le faculta al administrador a, por ejemplo, poder hacer gestiones AFIP determinadas, distintas al objeto social básico de un consorcio, que es producir gastos. Acá en este caso sería producir una renta, o podría ser la locación con fines de renta de cocheras o un Zoom si tuviese la posibilidad de hacerlo para fiestas. Se verifica siempre de forma más contundente lo que se llaman conjuntos inmobiliarios, pueden ser country, bar privados, etc., conjuntos habitacionales, donde con previa situación a la entrada en vigencia del Código Civil y Comercial, lo que había que hacer era constantemente lo que se llamaba ratificación del plano. Ratificación del plano era el consorcio de propietarios, conjunto inmobiliario, un country por ejemplo, nacía con una determinada status quo que era 200 lotes, que eran las 200 unidades funcionales que las cuales se dividía ese conjunto inmobiliario, y a medida que se iban construyendo casas diferentes a las originariamente planteadas en el plano, esto ameritaba una modificación del plano, porque en lugar de pasaba a tener en cada lote una casa de diferente entidad y tamaño. Si no tenía el administrador esta facultad especial de poder hacer este plano, rectificarlo y presentarlo por ante el registro respectivo, se complicaba bastante esta representación del administrador porque los registros solían indicar que el administrador per se no tenía facultad para esto. Entonces había que salir a hacer facultades especiales por fuera del reglamento. Advirtiendo esta cuestión y siendo que usted me consulta de cero, bueno, si existiera esta situación en el caso de su edificio que lo desconozco, este es el momento de incorporarlo como facultad especial. Perfecto, doctor. La verdad ha sido muy amable. Yo en todo caso después le voy a pedir a mi secretaria si agenda con la suya una entrevista y lo voy a ver para materializar un poco todo esto que hemos dicho en el reglamento. Me necesitaría que lo redactemos juntos. ¿Le parece? Muchas gracias, muy amable. Bueno, espero que esta recreación nos haya servido para ilustrar el tema. Algo que no se mencionó y que me parece útil resaltar es la modificación de este reglamento de propiedad horizontal, el cual tiene que ser activado mediante la asamblea, convocada al efecto, con este punto en el orden del día, y tratada y aprobada por 2/3 del total del consorcio. Del total del consorcio hablamos de la totalidad porcentual de este consorcio, el 66,66% debe aprobar esta modificación y luego, para que surta efectos respecto de terceros, ser debidamente inscripta en el registro de la propiedad inmueble de la jurisdicción. Bueno, con esto hemos dado por terminado este capítulo 5 y nos vemos en la siguiente.